Proyecto OLAN, una red de canales de televisión que transmitirán vía satélite las 24 horas al día, los 365 días al año, presentando el mensaje de los tres ángeles, la verdad presente y la reforma pro salud, llevando un mensaje de esperanza a tu hogar en un mundo lleno de conflictos, predicando de diferentes partes del mundo con una sola visión: anunciar que Cristo viene pronto. Espéralo muy pronto. En la primera parte mencionaba de que nosotros diariamente salimos y tomamos decisiones, y hay una variedad de decisiones que tenemos que tomar, pero sobre todo lo que se trata de la salud, porque mencionaba que la enfermedad es ausencia de la salud. Y cuántos millonarios que he conocido a través de lo largo de mi vida quisieran estar saludables, tienen millones y millones, pero resulta que la ciencia no los ha podido ayudar, y ha sido enfermedades que se han ocasionado por las malas decisiones en lo que se llama la alimentación. Cuando vienes a ver, hay cosas que Dios ayuda, pero hay cosas que Él a veces si recuerdan la historia de Pablo, que tenía un problema, parece ser que tenía un problema en un ojo, y él les pedía por ese problema, de esa enfermedad, y él les decía: básate en mi gracia. O sea, hay veces que vas a quedar así. Por eso él, cuando viajaba siempre con el doctor Lucas, por causa de los problemas de salud que tenía. Entonces nosotros diariamente tenemos que decidir qué comer y qué no comer. Y a través de los siglos Dios ha tenido siempre un remanente que ha seguido y ha obedecido lo que Dios quiere, porque Dios lo que quiere es que le demos el corazón y la obediencia, y Él te va a dar la salida. Lo que ha querido el enemigo de las almas es que el pueblo remanente en estos tiempos tenga problemas con el hipotálamo, que estemos bloqueados, que no podamos pensar, que no podamos ver la realidad de lo que está sucediendo. Y en el año 1915, que muere la hermana G. de White, 5 años después entra la modificación de los alimentos. Ya no había una voz que pudiera alertar al pueblo, pero gracias a Dios que Dios le enseñó a ella a que enseñaran a algunos médicos misioneros lo que es la reforma pro salud. Y aunque muchos la han puesto en el estante, Dios está regalando ahora a otros nuevos jóvenes que están estudiando lo que es las artes de la medicina alternativa o la reforma pro salud. Y estamos dando ahora la voz para que el pueblo vuelva a los pasos antiguos, a tener salud y salud en abundancia. Entonces me quedé en la parte de los mitos y las realidades que estaba mencionando de los alimentos. Estaba hablando acerca de los colorantes, que se producían enfermedades. Y sí, los colorantes producen enfermedades porque son químicos. Y cualquier químico que cambie la mente, ya tenemos problemas en el lóbulo frontal. Cualquier alimento, por mínimo que sea, que no sea de procedencia divina, le cambia la química al cerebro. Entonces podemos ver que todos esos alimentos son peligrosos. Y sí, los aditivos son peligrosos. Hay alimentos que producen cáncer y hay alimentos anticancerígenos. La semana pasada también hablé un poco acerca de esos alimentos. Y
y les dije cuáles eran los alimentos que no producían cáncer. Hay alimentos antinutritivos que no tienen ningún nutriente. Y hay alimentos nutritivos. Por ejemplo, mencionaba yo de que el que cocina asesina. No hay nada ahí en lo cocinado. No hay ninguna enzima, ningún nutriente. Está muerto todo. Y el que cena almacena. Cenas y estás almacenando, no deja que el cuerpo se recupere. El cuerpo Dios le dio la capacidad de que la noche se restaure. Entonces puedes comerte un buen poco de uvas, una porción que es un vaso de una buena porción, o te puedes comer un melón entero, esos melones verdes que tienen la cáscara lisa, es súper nutritivo, es un alimento que se digiere rápido y siempre tiene que ser 2 horas antes de acostarte. Entonces esos alimentos te van a ayudar a que el cuerpo se restaure. Pero si tú vienes a trabajar y le metes un buen poco de cerdo o de carne o todo eso que no tiene nada y te sientes a comer enfrente de la televisión, lo único que vas a hacer es cambiarle la genética a tu cuerpo y van a mutuarse las células y va a tener muchas enfermedades. Entonces tenemos que ser siempre sabios. Dios nos enseñó por medio de su palabra que dice que tenemos que ser mansos como la paloma, pero astutos como la serpiente. Tenemos que tener sabiduría en lo que vamos a hacer diariamente para prevenir enfermedades, porque están las enfermedades al día. Cada día veo a través de gente que van a mí a consulta y jóvenes sin ningún tipo de vitalidad, completamente enfermos, 30 años, 25 años, y tú los miras y a veces tú miras gente más sensata que tiene 60 años, más mejor llenos de salud. ¿Por qué? Porque nos hemos bombardeado con alimentos chatarras, alimentos con muchos aditivos, alimentos que le llaman junk food, esas comidas rápidas que venden, que vas y agarras, que no sabes ni el origen de dónde son, ni sabes si las personas tienen buena higiene, es algo tan malo que la gente no toma conciencia. Entonces estos programas son para darle conciencia a la comunidad, sobre todo a nuestro pueblo cristiano, para que prevenir enfermedades. Entonces podemos ver que la persona no es que no pueda recuperar, se puede recuperar. Pero también he visto a través de los años en las iglesias que Dios ha hecho milagros con esa gente para que den testimonio. ¿Y qué es lo que pasa? En 1 mes o 2 meses la gente vuelve a lo mismo y se ponen peor. Y a mi mente viene siempre cuando decía él, porque eso es un pecado, estar enfermo. Estar enfermo es un pecado, lo dice el Espíritu de profecía. ¿Por qué? Porque estamos yendo contra el 6º mandamiento, no matarás. No necesitas asesinar a una persona, sino estás matándote tú mismo con lo que estás alimentándote. Entonces esa gente se ha recuperado y termina peor. Peor, ¿por qué? Porque en vez de glorificar a Dios y ser ahora sí una imagen de Él, porque nosotros somos imágenes a semejanza de Dios. Y lo dicen, bueno, y estos cristianos están ahora peor que nosotros, entonces cuando nos miran así van a decir, ¿de qué estás hablando? Es por ejemplo una persona que tiene sobrepeso y le dice a una persona cómo bajar de peso, la gente va a decir, baja primero de peso tú. Eso sí, tiene lógica, ¿no? Tiene sentido. Entonces la persona tiene que mostrar que tiene salud y salud en abundancia. Entonces vamos a ver otros alimentos orgánicos que son seguros. Los alimentos orgánicos, no todos los alimentos orgánicos son seguros, porque hay unos alimentos que tú compras que dicen orgánicos, pero lamentablemente el gobierno le pone una etiqueta ahí, pero no han verificado si realmente son orgánicos. Por eso hay una asociación que dice no genéticamente modificado, que trae una G, una M y una O. Esos alimentos tienen que ser orgánicos y tienen que tener esa de ahí. La otra clave que te decía en el programa, en la primera parte,
Cuando vayas con los farmers, tiene unas características. Tiene que tener esas mariquitas que le llaman, esas mariquitas, el alimento que vas a comprar, o si vas a comprar tiene que tener mordidas de gusanos y gusanos, a veces las plantas tienen que tener eso. Eso es un indicativo de que no tienen químicos y que no son genéticamente modificados. Porque había un colega de nosotros que es muy famoso y él vio cuando la gente sembraba, vio que si la tierra cuando tenía que tener las lombrices, y si no había lombrices, o las lombrices iban muriendo era porque le habían puesto químicos a la tierra. Es el doctor Gerson, y esa terapia es muy famosa porque es una terapia que es sobre todo sobre el cáncer. Fue confirmado y él lamentablemente no lo quisieron aquí en este país y terminó teniendo su clínica en Tijuana, pero él lo envenenaron, pero su hija continuó con ese legado. Es muy famosa esa terapia de Gerson, lo puedes encontrar en los libros de él, yo los estudio. Entonces él decía esa característica de la tierra. Aunque yo no soy de campo, estoy aprendiendo. ¿Por qué? Porque la gente me pregunta, entonces, ¿qué vamos a comer? Entonces estoy aprendiendo todas esas características para vertirlas al público y para que el público aprenda y ya tengamos ese problema que tenemos de ignorar qué podemos comer y qué no podemos comer. Entonces pues, tenemos que tener cuidado cuando compramos, porque hoy estamos hablando de los tóxicos, de los alimentos tóxicos, de los aditivos. Hay que tener cuidado qué tipo de aditivos tienen, qué tipo de contaminantes. El agua que les decía está contaminada, por eso si la gente que está aquí ve el agua de riego, dice no es apta para el consumo humano y con eso riegan las plantas. Entonces podemos ver que le ponen a plaguicidas, químicos para las plagas, y todo eso se le penetra también a la piel de los alimentos. Entonces podemos ver todos esos problemas biológicos, alimentos que tienen mucho tiempo también, o se les ponen colorantes. Por ejemplo, a las frutas, a ciertas frutas les ponen como una cera para protegerlas, y siempre a ver relucientes. Pero hay una manera de probarla, sobre todo la manzana. Agarras un cuchillo y le haces así a la manzana y si le sale mucha cera, quiere decir que no es apta es demasiado, y todo eso la gente se lo come, nada más la limpian y se la comen. Entonces todo eso va al cuerpo, y le digo, biológicamente el cuerpo no lo puede procesar. ¿Por qué? Porque es algo sintético, es algo que no funciona, que el cuerpo no lo puede alimentar. Entonces nosotros le estamos haciendo daño a nivel celular al cuerpo. Ya ¿cómo se llama? La célula tiene unos receptores y la insulina es el transporte para que esa insulina entre al cuerpo y te dé esa energía, esa glucosa ya convertida en glucosa, le da energía a la mitocondria. Pero si esos receptores están bloqueados por tanto químico y tanta grasa y todo eso, estamos muriendo de hambre en abundancia, porque hay gente que tiene mucho peso, pero está muriendo de hambre porque no se está nutriendo. ¿Por qué? Porque todo lo que le ha metido el cuerpo son químicos, tóxicos y cosas que son realmente plásticas. Entonces vamos a ver que la mayoría de la gente termina en un hospital y terminan con problemas. Vamos a ver, por ejemplo, aquí la letalidad de las enfermedades causadas por alimentos se calcula de 1.5%. Los grupos más susceptibles son los niños y los adultos mayores inmunodeprimidos, o sea que las personas, los niños, están más expuestos porque pues, todo lo que comemos deprime el sistema inmune, y cuando tú estás deprimido y tienes tu sistema muy bajo de defensas, cualquier cosa que venga, cambio de clima, cualquier cosa, te vas a enfermar. Cualquier virus que toques te vas a enfermar, porque el cuerpo tiene unos defensores que son los glóbulos blancos, tienen a los linfocitos, los macrófagos, todo eso. Ellos atacan a cualquier cosa que ven que le va a hacer daño al cuerpo, algo desconocido. Ellos salen a atacarlo, sobre todo cuando es tóxico. Pero ¿qué hacemos nosotros? Los estamos eliminando.
lo estamos eliminando cada vez más y cada vez más. Cuando nosotros necesitamos esas defensas, ya no están ahí. Entonces el cuerpo está deprimido, no tiene esa defensa, ya no puede luchar. Por eso hace tiempo, hace como unos 4 o 5 años, vino una enfermedad que llamaba la enfermedad del puerco. Era como una gripe del puerco. Yo tenía una tía que ella se la pasaba con muchos químicos, demasiados químicos, y había deprimido su sistema inmune, estaba susceptible a cualquier cosa que le daba y se enfermaba. Esa ocasión vino ese virus del puerco, esa influenza del puerco, y ella terminó muy mal en el hospital. Los médicos se dieron cuenta que sus plaquetas estaban demasiado bajas, ya no tenía defensas, ya no tenía casi glóbulos rojos, estaban por debajo del nivel. Estuvieron luchando, pero desgraciadamente ella su cuerpo ya no toleró nada, porque ya no tenía esa defensa. Entonces, nosotros debemos de estar siempre al pendiente de nuestros hijos, al pendiente de los ancianos. Son más susceptibles, ¿por qué? Porque de por sí ya se baja el cuerpo, empieza a perder un poco ya de las defensas, ya empieza a tener más problemas de salud, porque la gente cuando llega a cierta edad ya no cambia, no hace ejercicio, porque realmente no debe ser la regla. Dios dejó dicho de que el hombre iba a vivir hasta los 120 años. Después de lo que pasó el diluvio, 120 años. Y un ejemplo de eso fue Moisés. Moisés, cuando Dios le dijo que iba a descansar, subió a la montaña, dice que estaba bien viril, y su vista no había perdido su vista. Nosotros a veces en estos tiempos tanto tóxicos hemos dañado la vista, y cada vez tenemos los libros, por ejemplo, tenemos libros, antes leíamos aquí así, ahora vamos leyendo cada vez más, y después cada vez más, y al último vamos a poner los pies para agarrar los libros de allá con los pies de allá para poder leer. ¿Por qué? Porque hemos dañado. A los 50 años la gente ya no mira. La gente ya tiene problemas de visión, tiene problemas de visión nocturna. Ya no pueden manejar porque tienen problemas. ¿Y qué está pasando? Por todo eso que estamos hablando en este programa, o sea, toda esta toxicidad, todo lo que queremos, porque cuando tú comes un alimento, como te mencionaba en la gráfica, la primera gráfica que puse en la televisión, no, ahorita no está en esa, era la primera gráfica que puse. Esa primera gráfica que puse, tú ibas a decidir qué comer o qué no comer. Y cuando tú decidiste qué comer, entonces vas a tener problemas, entonces tiene consecuencias. Por ejemplo, yo hace muchos años tenía el vicio de las drogas, y tenía el vicio de tomar. Entonces ahora, Dios me restauró y me hizo un cambio en mi vida. Pero yo permití que Él hiciera ese cambio en mi vida. Pero si yo en ese tiempo que tuve ese vicio y todas esas cosas, ahora no me puedo quejar si tengo alguna consecuencia, porque a veces tiene consecuencias. Como te decía, en los 10 mandamientos hay uno de los, no recuerdo si es el primer mandamiento o el segundo mandamiento, que menciona de que ese hijo le pasa una enfermedad al otro hijo. ¿Por qué? Porque normalmente hay un estudio que se llama el estudio de China, y ese estudio de China es un súper libro que es uno de los doctores que trabaja para el gobierno, y él menciona en ese libro del estudio de China, si cuando tenga la oportunidad de leerlo, léelo.
y la que cocina es la ama de casa. Entonces, prácticamente por consecuencia, en una casa o en una comunidad que se hizo ese estudio en China, ese estudio se dio cuenta que una parte de la población estaba saludable. Esa parte de la población que estaba saludable porque ellos comían menos carne, caminaban mucho más, y la otra población que nada más estaba a unas cuantas millas estaban porque comían más carne y se habían vuelto ociosos. Y otra toxicidad que eran que ¿cómo se llama? El cacahuate o el maní, como lo conozcas en tu tierra, tiene una toxina cancerígena. Y esos cacahuates, cuando los muelen, que es el cacahuate el peor que lo muelen, que es el que hacen en esos cacahuates molidos que la gente come, le pone el gel de cacahuate. Ese cacahuate es el cacahuate que ya tiene hongos, que ya está echado a perder. Ese es el que muelen. Lo muelen y lo venden al público. Entonces ese cacahuate es cancerígeno. Por eso cuando tú compras un cacahuate tienes que ver que no tenga hongos y que no esté, que sea un cacahuate de buena fuente. Ahora tenemos que estar como dijo la escritura, mansos y astutos como la serpiente, ver todo, observar todo. Dios quiere que nosotros observemos todo. ¿Por qué? Porque estamos en unos tiempos que la gente, no sabe, a veces miramos, pero no observamos. Son dos cosas diferentes. Eso me lo enseñó a mí una detective. Me dijo que mira, pues yo miré así como, no, tú estás mirando pero no estás observando. Nosotros nos enseñan a observar para poder ver pistas de lo que quedó del asesinato, de lo que sea. Entonces tiene lógica también, nosotros tenemos que observar, ver, escuchar y aprender, porque de esa manera nosotros vamos a tratar de entre lo malo, consumir lo que no está tan dañino. Entonces sigo diciendo, si tienen tiempo busquen esos libros que les mencioné de la terapia de Gerson, que es una terapia en contra del cáncer. Hay muchos documentales. El otro es el estudio de China, muy bueno porque menciona todo lo que debes de dejar de comer. Porque en ese estilo de vida que nosotros estamos aprendiendo, no es lo que comas, sino lo que te vamos a quitar que no comas, para que mejores, porque lo que vamos a hacer es quitarle. Cuando le quitamos muchas cosas, la gente va a mejorar. Tú lo puedes hacer, cada semana hacemos 3, 4 programas referente a la salud, así que cada semana me puedes llamar, luego vamos a poner mi información, puedes llamar cualquier programa que quieres, lo vamos a investigar y lo vamos a traer aquí a los programas para hacerlos. Si quieres que volvamos a repetir programas de la diabetes, del cáncer, de lo que hemos hablado, de la depresión, de lo que sea, contáctanos y vamos a hacerlo con mucho gusto. Entonces, volviendo al tema de la toxicidad, dice que el 50% de las enfermedades son transmitidas por alimentos. O sea, el 50% de las enfermedades son transmitidas por los alimentos. Por eso, el Espíritu de Profecía dice que comas frutas y legumbres de la región. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando vienen frutas, legumbres y de otros países que vienen que demoran hasta 3 meses en el transporte que vengan, le tienen que poner preservativos para que demore y no se maltrate y se vea bien. La banana la maduran a base parece que era de oxígeno, no recuerdo la otra, pero no te voy a mentir, pero le hace un tratamiento para que madure. Entonces esa banana que la gente la come por el potasio, consuma banana que sea de aquí, local, y que no sea genéticamente modificada. Si es por el potasio, lo puedes encontrar en la moringa, tiene más potasio que la banana. Así que consigue la moringa, es un árbol que se produce bien rápido y tiene más potasio mucho más potasio que la banana, si lo haces por eso. Así que continuamos con lo que decía. Entonces, vamos a ver, cuando nosotros tenemos alimentos que son verdaderamente riesgos, van a tener alérgenos, que son problemas que te dan alergias. La gente a veces no sabía que los alimentos te producen alergias alimentarias y te producen trastornos
a nivel de celular, a nivel estomacal, a nivel del cerebro. Hay que tener esas malas conductas alimentarias también, que hay que tratar de eliminarlas. Sustancias tóxicas, grasas trans. Por eso cuando comes un tipo de grasa, que sea el aceite de coco, que sean la mantequilla, pero que no sea, que sea mantequilla que es de origen vegetal. Porque todos esos alimentos también traen microorganismos que te van a dar enfermedades o patógenos. O sea, envases no aptos. El otro día les mencionaba los envases. Sobre todo les hablaba del agua. Los envases del agua pasan meses embotelladas en agua muerta, sin oxígeno. Sobre todo esas botellas que vienen que son botellas de agua pequeñitas, que traen un número 1 o número 2, son demasiado delgaditas. Y se produce un cáncer en ese plástico. Entonces no es recomendable ese tipo de botellas, de esos plásticos. Cuando tú vas a poner algo en el refrigerador que sea de plástico grueso, que sea de esas de Ziploc, que le llaman, que se cierran, esa marca Ziploc, no la pongas en plásticos delgados, porque se produce cancerígenos en esos plásticos, porque tienen químicos. Entonces tienen que ser botellas de vidrio grueso y sobre todo oscura, para que demore más. Los malos procesos, cuando hacen malos manejos, lugares que tienen, porque yo anteriormente tenía un amigo que trabajaba en el mercado de abastos en México. Iba yo a verlo en la noche y mirabas muchas ratas, muchos animales ahí. Y o sea, tienen que tener cuidado los malos procesos, los pesticidas, todo eso traen plagas, no tienen nutrientes, porque muchos son genéticamente modificados. La mala higiene que la gente tiene también, van al baño y no se lavan las manos. Por eso, cuando tú vas a un restaurante, tú no sabes lo que está pasando atrás. Te voy a contar algo que fue real, yo lo viví, porque yo fui en México, fui mesero y también fui bartender antes de regresar al cristianismo, de cierto tipo de trabajo. Y cuando nosotros trabajábamos en restaurantes, yo trabajaba tras bambalinas. Primero comencé en la cocina, después ya me hice mesero. Había unos meseros de mucho tiempo, pero eran personas que no tenían moral, no tenían ética. Y cuando miraba a un cliente que no les daba propina, porque el mesero prácticamente vive la propina, ellos le sirvieron un café, pero escupían la taza. Y yo miraba todo eso, pero yo no podía decir nada porque en principio era nuevo y necesitaba el trabajo. Pero miraba yo todas esas malas prácticas, esa basura que hacían, y otras cosas que no te las puedo decir en televisión. Pero pude notar todo eso. Entonces, ¿quién te dice a ti que cuando tú vas a un restaurante no hacen esas malas prácticas? Todas esas cosas, todos esos tóxicos que les ponen. Los trastes los lavan con el mismo jabón sucio. O sea, a veces es mejor que comas en tu casita y no comas en la calle. Por ejemplo, muchos médicos no podían creer que los alimentos anteriormente, yo hablaba acerca de los alérgenos, de problemas de alergia de los alimentos, y la gente anteriormente no podía relacionar que esos alimentos te podían producir muchos problemas y sobre todo artritis, porque el cuerpo no los tolera. Te puede dar los problemas de enfermedades también no transmisibles, pero porque tienen químicos y son peligrosos, pueden tener problemas físicos de la persona y también problemas a nivel de la conducta, el cerebro te cambia por esos hábitos alimentarios erróneos. Por eso te vuelvo a repetir, el intestino tiene más neuronas que el cerebro. Por eso le llaman el segundo cerebro.
el intestino. Y si tú le cambias con un solo alimento la química al cerebro, el cerebro a veces quiere reaccionar, le manda una orden al intestino, pero como el intestino es el segundo cerebro, le manda 9 órdenes al cerebro de que le gustó eso. Y él le manda todo eso, porque cuando se hace el proceso de alimentación, pasa a nivel por el páncreas, pasa por el hígado, pasa por la célula, pero al último termina alimentando el cerebro porque todo lo que comemos se convierte en glucosa. Pero nosotros lo que queremos es llegar a que se convierta en fructosa por medio de los alimentos que están en la Escritura. Lo que dejó Dios, que se convierta en fructosa, no en glucosa. Pero prácticamente todo lo que nosotros comemos se convierte en glucosa, que es como se alimenta el cerebro y como se alimenta la célula, de eso y de oxígeno. Entonces, si a él le gustó el cerebro, ese cambio de química, te lo va a seguir pidiendo. Y se va a hacer una adición. Entonces, todos esos alimentos a malos hábitos, vamos a tener problemas de cognición. ¿Y qué es la cognición? Es el nivel de aprendizaje. No vamos a aprender. Por eso las personas, ahora que nacen niños, sobre todo ahorita que están naciendo muchos niños con el problema de autismo, es por esas malas conductas alimentarias. Y entonces esa alimentación, malas combinaciones, se convierte en alcohol. Y por eso los niños nacen hasta con carita de borrachos. Hay una enfermedad que se llama así, el mal del niño del borracho, pero es problema, por eso nacen con problemas de cognición, ¿no? Son tan retrasados, nacen con retraso. Pero no quiere decir en el programa que te hablé acerca de esto, que es acerca del autismo, hay un proceso que puede revertir, que tú le enseñas al niño y le cambias la alimentación. Y al cambiar la alimentación al estilo del Génesis, le estás volviendo a restaurar que haya esa conexión neuronal, que se conecten los neurotransmisores. ¿Cómo le vamos a hacer con eso? Le vamos a poner lo que Dios dejó, que son los minerales. Nosotros pertenecemos a la tierra y tenemos los mismos minerales que tiene la tierra. Esos minerales que están en la tabla periódica los tenemos nosotros. Muchos ni tan siquiera saben que son minerales que necesitamos. No saben que necesitamos antioxidantes para no oxidarnos y no envejecernos tan pronto. Te decía, el año que viene cumplo 50 años, la gente piensa que tengo menos edad, porque cuando empecé a conocer todo eso, dije, pues hay que empezar a consumir para no envejecer tan pronto. Así que, si tú haces esos cambios, vas a ayudar a esos niños con problemas y también te vas a ayudar a ti, vas a ayudar a tu vecino, a tu abuelo, porque todo esto es desde que comienzas a respirar hasta que te cantan las golondrinas. Úsalo todo el tiempo hasta que ya te cantan las golondrinas, que quiero decir que cuando te llevan al panteón. Así que nunca se debe de perder la esperanza, porque es lo último que se debe de perder. Ahora vamos a ver las enfermedades crónicas no transmisibles. Se caracterizan típicamente por la ausencia de microorganismos. Y esos microorganismos son los organismos que tenemos en la flora intestinal. Aquí nosotros tenemos una flora intestinal y necesitamos repoblarla. Entonces nosotros necesitamos comer alimentos que tengan todo eso, como son los vegetales. Por eso hay gente que come y no puede procesar los alimentos porque tiene problemas de enzimas digestivas, enzimas pancreáticas. Tanto daño le han hecho al estómago que ya no pueden procesar. Entonces hay que restaurar esa flora con los famosos probióticos, una limpieza del intestino, porque ¿de qué sirve que te enseñe todo lo que te puedo enseñar ahorita si tú no te haces una limpieza primero del intestino grueso? Porque hay gente que tiene acumulado muchos tóxicos por muchos años, ya que estoy hablando de los tóxicos, por muchos años. Entonces, cuando tú le metes algo bueno, si está ahí, porque a veces hay gente que tiene hasta 15, 10 kilos de heces ahí acumuladas. Entonces hay que hacer un movimiento que se mueva el intestino. Hay que desintoxicar primero, porque siempre mencionamos aquí que hay un dicho que dice que la muerte comienza por el colon. Y hablando de toxicidad, cuando tú comes, prácticamente, si tú no vas y defecas, hay una reabsorción en el cuerpo.
el cuerpo vuelve a reabsorber todo eso que no salió. Contamina otra vez al hígado, al páncreas, la sangre y finalmente el cerebro. Por eso la gente tiene que tener un intestino funcionando bien. Y si tienes problemas de ausencia de microorganismos, lo podemos volver a repoblar el intestino. La flora intestinal se vuelve a hacer volver a arreglarse. Le digo, no hay nada imposible para Dios. Y todo esto es recurrencia de los factores de estilo de vida. O sea, los estilos de vida que tenemos a veces son no los más adecuados. No los más adecuados. Tenemos que tener alimentación adecuada para que no tengamos problemas cardiovasculares, problemas del corazón, cáncer, diabetes, artritis y de trastornos mentales. ¿Por qué? Porque te decía, o sea, esta enfermedad de la diabetes es algo que pasan hasta 30 años tú comiendo toda la basura que puedas. Es una enfermedad silenciosa. Y si tú no tienes el cuidado de prevenir, o sea, de ir al médico cada año para ver qué está pasando con tu cuerpo, sobre todo cuando estás llegando a los 40 años, te empieza a pasar la cuenta el cuerpo. Aunque es una máquina maravillosa, mejor que un reloj suizo, es lo máximo que ha hecho Dios es el cuerpo humano, es maravilloso. Es la corona de la creación. Entonces, cuando tú lo destruyes, no nada más atentas contra el sexto mandamiento, se estás atentando con el Creador. Atentamos contra Él, o sea, es doble pecado. Decía en un momento, estar enfermo es pecado, porque Dios nos dejó que estuviéramos bien. Y niños que nacen enfermos no son no es que ellos sean pecado, es un problema que te han transmitido por el estilo de vida los padres que no se cuidaron. Por eso siempre les digo a las personas que se van a casar, los jóvenes, si se van a planear hijos, limpien el cuerpo. Recuerden sobre todo las personas que dicen que son cristianas, porque muchos estamos convencidos pero no estamos convertidos. Volvamos a la raíz, volvamos al Padre, al antiguo camino. Hagamos una limpieza. Si queremos tener niños sanos, antes de que una persona se planee, límpiese, cambie su estilo de vida, esté saludable, para que tenga niños que desde cuando nacen ni tan siquiera nacen con exceso de grasa, no nacen con enfermedades. Incluso esos niños, se ha llegado a la conclusión científicamente que esos niños que tienen una buena alimentación, los padres, son niños que lloran menos, los padres duermen más. No tienen problemas de cólico, no tienen problemas de infección de oídos, no tienen nada. ¿Por qué? Porque no están tóxicos. El problema es porque los niños a veces nacen con toxicidad. Así que, si no quieren tener problemas físicos y mentales o enfermedades de ese tipo, o asma o trastornos mentales, hay que hacer un cambio en la salud y vas a tener que invertir, porque te decía, ¿de qué caso tiene que, dijo el padre de la medicina? Hipócrates decía que el alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Y mi padre siempre decía, aliméntate bien, mijo, y vas a estar sano. Y anteriormente lo creía, ahora han pasado 50 años, escuchaba yo eso, y ha cambiado mucho las cosas. Por eso Dios permitió tiempo de comer carne y tiempo de no comer carne. En 1844, cuando Dios llama a la alemana White, no le habla inmediatamente de la reforma, pero se lo da 2 semanas después de 1866, cuando Dios le da el nombre de adventista al pueblo remanente. El nombre lo dio Dios. 2 semanas después la llama para la reforma pro salud, que es importantísima. Y no es algo así que lo tenemos a ligera. Dice ella que la reforma pro salud es la mano derecha del mensaje del tercer ángel. La mano derecha, no es cualquier cosa.
Entonces, si tú quieres estar saludable, recuerda, no vamos a ir al cielo con una Coca-Cola en una mano y con una pierna de pollo en la otra. No va a haber más muerte. Y Dios quiere que te acostumbres a eso, a que vuelvas, o como dijo aquel, que volvamos, dijo el otro plural, que volvamos, porque todos a veces caemos, que volvamos a ese régimen alimenticio que estaba en el principio. Él quiere eso, Él nos ama tanto que Él quiere que estemos saludables, que no haya, cuando hubo la primera muerte porque nuestros padres pecaron por causa de la comida, estaban en la abundancia y nuestra madre Eva pecó por causa de la comida, pero Él triunfó cuando también que le quiso tentar el enemigo por causa de la comida. Entonces la comida realmente tiene que ver mucho con lo que estamos hablando. Ahora vamos a ver los alimentos que le llaman procesados o ultraprocesados. Consuma de todos los miedos. Y vamos a ver cuáles son esos alimentos ultraprocesados. Son aquellos que han pasado por múltiples procesos de industrialización. Y aquí es cuando entra la industria. Hay tres tipos de alimentos que se distinguen: comidas y bebidas de naturaleza y extensión después de su procedimiento. Uno que es un grupo de ingredientes procesados o uso culinario de alimentos. El tercer grupo es el que es productos ultraprocesados. Dos ejemplos de los cuales son los cereales listos para consumo y hamburguesas industriales. Por lo general, estos alimentos a simple vista ya son conglomerados de múltiples ingredientes aditivos, conservantes, colorantes y otros tipos. Pues te digo, cuando nosotros vamos a esos lugares que son de comida rápida, son alimentos súper procesados que tienen años en los congeladores. Porque dice uno, tienen años y años en los congeladores. Entonces, cuando tienen ese tiempo de tener años y años en los congeladores, te van a producir muchos problemas de salud. Ahora, estos alimentos tienen usualmente un elevado contenido de azúcar. Normalmente para conservarlos le ponen o sal o azúcar y grasas saturadas. Y por otro lado tienen poca fibra o nada de fibra. Y no tienen micronutrientes esenciales como son el calcio y el azúcar o almidones. Así que tienen emulsificantes, solventes, aglutinantes, endulzantes artificiales, saborizantes y color. Así que ya sabes ahora, y aparte preservativos. Los expertos siempre han asegurado que estos productos procesados, envasados y enlatados suelen tener más cantidad de estos compuestos que los alimentos recién preparados. O sea, te digo, volvemos a lo mismo. Estos alimentos, wow, ¿cómo decírtelo? O sea, es algo que la lata tiene químicos. En los vidrios tienen químicos, sobre todo esos delgados. Es mejor que hagas algo que sea alimento recién preparado. Incluso cuando vas a comer, tienes que comer el 75% que sea alimento que sean de origen vegetal o frutas. Ya sea en la mañana o al mediodía, tus frutas o tus verduras, pero nunca mixearlos. Sobre todo les decía, frutas que sean frutas de la temporada. ¿Para qué? Para que tengan algún nutriente todavía. Ahora vamos a ver, por ejemplo, te decía de esos alimentos que están ultraprocesados y los empacan en bolsas. Te decía que cuidado con los plásticos porque esos plásticos producen químicos y sobre todo puede ser algo que se llama caseína, que esa caseína es ultra cancerígena. Por ejemplo, si tú haces alguna mermelada, la vas a hacer en tu casa, la vas a usar con manzanas de árbol que sean o naranjas amargas, pero sean de buena fuente. Pero por ejemplo, si tú tomas leche
que está ultra pasteurizada es un alimento ultra procesado y por eso es un gran riesgo para la salud. Así que, por ejemplo, hay gente que tomaba leche que la acaba de sacar de la vaca, pero era una vaca que estaba caminando, que hacía ejercicio. Pero ahora las vacas están todas ahí agrupadas y no hacen ningún tipo de ejercicio. Entonces, tenemos que tener cuidado con todo eso porque a la leche ultrapasteurizada se le adicionó hierro y calcio, pero son de origen químico, no son de origen vegetal. Entonces, todo eso nos va a hacer un gran daño porque se va a acumular en el cuerpo y no va a salir tan fácilmente. Entonces, todos esos químicos, todos esos colorantes son de alto riesgo. Y unos que son de uso estético. O sea, ¿por qué? Porque le mejoran el alimento, es lo que te decía hace rato de las galletas. La hacen que sea adictiva, que la gente la empiece a usar más. ¿Por qué? Porque tiene aditivos y ese aditivo te va a hacer que la vuelvas a consumir. O sea, va a ser una adicción. Entonces, esto va a hacer que estos alimentos se vendan más, se conserven más rápido y se produzcan por miles y miles y miles. ¿Por qué? Porque no va a ser el proceso de que vas a esperar que por ejemplo, la planta se madure, que demore un año en tener los elotes o tener las manzanas del árbol, los mangos, nada más una vez al año. Aquí hacen que los mangos que están de ese tamaño produzcan cada 2 o 3 veces al año. ¿Por qué? Porque son genéticamente modificados. Así que voy a ver un poquito de los colorantes. Por ejemplo, hay un colorante que le ponen al caramelo que le aporta el color marrón a los caramelos y le ponen también a las bebidas. Este caramelo se utilizan amoníacos y sulfitos que contienen compuestos catalogados como cancerígenos y ya lo han estudiado con animales. Entonces, todos esos colorantes que le ponen a esos cakes, que le ponen encima algo colorante café, por ejemplo, a los pasteles de 3 leches o a los flanes, si ves que le ponen como una mermelada encima, algo café, como un azúcar así marrona, esa es bien peligrosa. Así que tenemos que tener cuidado porque eso produce cáncer. Pero para empezar, ya ahí hay una bomba, por ejemplo, tiene leche, azúcar y harinas refinadas. Tiene 3 componentes químicos ahí que te van a hacer daño a tu salud. Así que podemos darnos cuenta que esos colorantes te van a producir hiperactividad. Por eso es que esos niños a veces los diagnostican con problemas que le llaman que son muy hiperactivos, pero no es tanto porque sean ellos así, sino que los mismos padres le proporcionamos el azúcar, que es un aditivo, y los ponemos hyper. Entonces luego van a la escuela y los niños se pueden comportar, los tienen que medicar. Lo empiezan a medicar y dicen que ese niño va a estar medicado de por vida porque es un niño problema, un niño que no, pero es realmente porque tienen una hiperactividad infantil por todas las azúcares que le damos. Y nosotros los padres agarramos y decimos, si te portas bien te voy a dar un caramelo, si te portas bien te voy a comprar un pastel mañana, pasado mañana. Y nosotros hacemos una gran problemática porque hay muchas combinaciones, como por ejemplo el colorante amarillo, que sus siglas es el E110, tiene tartrazina, que es un carcinógeno, también tiene camoicina. Y el rojo tiene una sustancia que se llama cochinilla. Y por otro lado, también tiene, el amarillo también tiene se llama quinoleína. Y el rojo tiene el amarillo casi tiene uno que se llama allanura, y otro tiene que se llama una carmoicina. Todos son cancerígenos, todos esos colorantes son bien peligrosos y la gente no se da cuenta porque aparte que tienen muchos de los dulces tienen plomo. La mayoría de los dulces que vienen de otros países tienen plomo.
Y nosotros le estamos comprando todo eso a nuestros hijos, le estamos dando todos esos problemas para estos pobres niños y lo estamos haciendo cada vez más peor. Ahora, hay también algo que le ponen a los alimentos que se llama aspartamo. ¿Y qué tan seguro es ese aspartamo? Este es bien aditivo y es bien, le da sabor a la comida, pero es bien cancerígeno. El aspartamo no es seguro. Así que, y eso también le ponen a las bebidas. Así que debemos tener cuidado porque debemos de saber colorantes. Tienen una codificación que ya di algunas ahorita. Tienen aspartamo que no es nada seguro. Y la gente lo compra, ya lo venden en las tiendas. Ya las comidas que tú compras en la calle, si no le ponen el aspartamo, ya no tiene sabor. Ya no tiene sabor, ¿por qué? Porque es tan adictivo que la gente quiere consumir el aspartamo. Si ya no pones así y te comes algo, ya no, porque ya tienes ese problema en la mente. Y ahora vemos también que han hecho también genéticamente, han hecho un bovino que es transgénico y le pusieron 2 genes humanos, que esos genes humanos pueden codificar las proteínas presentes en la leche humana, tanta importancia para, la hacen que fuera como la leche materna. Entonces todo eso están haciendo, pero eso no es natural, entonces el cuerpo no lo puede metabolizar. Entonces debemos de tener y también vamos a ver ahorita que si es cierto que todo lo bueno, todo lo bueno, lo natural es bueno. No todo lo natural es bueno. Podemos darnos cuenta que no todo lo natural es bueno. ¿Por qué? Pues te decía que también le ponen, les inyectan, les hacen mutaciones, les ponen nitrosominas, que es un nitrato. A las verduras le ponen y eso lo trae la remolacha, lo trae el apio, lo trae la espinaca, lo trae los rabanitos. También le ponen dioxina. O sea, todo eso también trae. Y les decía, si por ejemplo algo natural, como por ejemplo el cacahuate o el maní, tiene algo que se llama aflatoxina. La aflatoxina es cancerígena y sobre todo eso es porque la aflatoxina es un hongo que viene de los cacahuates que tienen moho. Cacahuates que esa aflatoxina es bien peligrosa. Y ese cacahuate que tiene moho lo hacen en los peanut butter, sobre todo. Si ya te alerta, entonces la aflatoxina evita que tus hijos coman ese peanut butter, que es el cacahuate más malo. Entonces, gracias por su atención de este programa, la segunda parte de alimentos tóxicos. Mi nombre es Eric Caldelas, voy a poner ahorita mi información. Me puede contactar ahí en Médico Misionero, Eric Caldelas. Tengo una página web que es fb.com/saludesvida-eric. Y mi Gmail es saludesvida3@gmail.com y mi teléfono es 714-829-5150. Si estás llamando fuera del país, pones que marcar el 1, entonces vas a marcar 1, luego 714-829-5150. Les repito, mi nombre es Eric Caldelas y su servidor es profesional en las artes de la medicina alternativa. Gracias por su colaboración, gracias por habernos permitido grabar estas 2 horas con el programa de los tóxicos en los alimentos. Nos vemos la próxima semana. Espero que el viernes ya estemos otra vez al aire a las 4 de la tarde, si Dios nos permite. Bendiciones. Hasta la vista. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis.
Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz